Muy bien, el mensaje de hoy se llama Embajadores parte 2. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de embajadores? Bueno, el nombre de embajadores es complicado hoy en día porque si algo le ha pasado a los gobiernos de Colombia uno tras otro es que hay gente que hace una carrera que se llama diplomacia y aprende las costumbres de un país y hay una carrera de vivir en diferentes países, todos los gobiernos lo tienen. Pero lastimosamente, una gran parte de los embajadores son los amigos de alguien o se está pagando un favor político. Entonces, lastimosamente, lo que debería ser una carrera propositiva y representar al país y lograr acuerdos, se vuelve simplemente una moneda de cambio. Y ya hemos visto ejemplos de muchos países donde las cosas han salido mal. Para dar un ejemplo, el año pasado el embajador de Gran Bretaña fue expulsado de México porque se tomó unas fotos apuntándole con un fusil a sus subalternos. Estaba jugando y tomando fotos. Entonces, esos clases de embajadores no son buenos representantes. La idea es que fueran estas personas que han hecho una carrera de relaciones exteriores, y eso existe, aunque no parezca, y su idea es que representen al país de la mejor manera fuera de él. Pero al parecer, todos los gobiernos de todos los países lo usan simplemente como una moneda de cambio. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Muy bien, hoy en día, lo que pasa dentro y fuera de una iglesia, estoy hablando en forma general, no marca mucha diferencia. Y no me estoy refiriendo a que nos veamos con unas ropas especiales. Ahora todos vamos a andar con túnicas blancas o túnicas azules. O todos vamos a tener ese lenguaje que nadie nos entiende y solo se habla dentro de las 4 paredes de la iglesia. O todos vamos a escuchar la misma música. No. Me refiero a lo esencial, a lo moral, a la santidad. Hace muchos años había una iglesia que amaba el matrimonio, no solamente hacía marchitas, sino de verdad trabajaba por los matrimonios y los matrimonios eran ejemplos. Pero hemos visto, siempre echemos agua sucia hacia arriba, entonces hacia los Estados Unidos, como muchos pastores están involucrados en escándalos de corrupción, en escándalos políticos, en escándalos sexuales, en adulterio. Entonces parece que estamos fallando, estoy hablando de forma general, en la misión que se nos ha encomendado de ser diferentes. Una diferencia respecto a cómo todo el mundo vive. Ser un ejemplo atractivo de amor, de unidad, de frutos de vida, que hagan entender a los que ven desde afuera que Cristo es la respuesta a los problemas contemporáneos, que Cristo es la respuesta a los problemas contemporáneos. Por eso ese es mi afán, y es muy chistoso porque es mi experiencia personal y José en Diálogos hizo una ilustración de cómo mi experiencia personal no puede ser impuesta a los demás. Pero, por ejemplo, yo no tengo redes sociales. Yo sé que aquí hay personas como Jorge, que trabaja, él es youtuber. No, Jorge Iván es ¿cómo se llama? Top Voice, ¿cierto? Top Voice en LinkedIn. Es un genio de la gestión humana y mucha gente lo sigue. LinkedIn es una red profesional y yo estuve ahí mucho tiempo. Pero por convicción personal, no porque la Biblia lo diga o porque sea malo. Pasaba como demasiado tiempo en esa red aspirando a cosas que la verdad no hacen parte de mi vida. Y decidí enfocarme un poco más en mi trabajo y por eso dejé eso a un lado. ¿Sí? Pero no es que el pastor dijo que las redes sociales son del diablo y las tiene que dejar. No, yo no estoy diciendo eso. Pero yo sí quiero que se evalúe. Si como iglesia estamos llamados a vivir diferente, ¿qué le está pasando a todo el mundo? Cuando usted va a comer hablemos de un sitio popular que no nos paga pauta. ¿Qué pasa con mole si usted pasa? ¿Qué está haciendo la gente en las mesas de mole? ¿Está hablando de la pizzería? ¿Está hablando la gente? ¿Están interactuando? Sí, seguro. La mayoría está viendo el celular. Y básicamente desde el año 2022, ninguna reunión de esta iglesia ha dejado de ser interrumpida por algún celular. Eso ha pasado desde que llegamos de la pandemia. Entonces, si queremos ser diferentes, ¿ustedes se imaginan a Jesús comiendo? Yo creo que Jesús, iré a otro lugar. Pero bueno, en mole estaría
viendo el celular en vez de estar hablando con sus 12 discípulos? Probablemente no. Porque lo que importa, ¿qué es? Importa es la persona. Lo que importa es la persona. Una de las nuevas funciones de las esposas hoy en día es darnos un codazo a los esposos y decirnos, porque estamos viendo el celular. Sí, casi siempre en alguna reunión hay una esposa codiando a un esposo. Pero más allá de eso es la diferencia. Debemos ser diferentes. Si este mundo está siendo impulsado por redes, tomando decisiones emocionales por redes, entonces la iglesia lo que tiene que hacer es tener sus propios youtubers, manipular sus redes e impulsar a la gente a las marchas y a las cosas como lo hacen los demás. ¿Será? O más bien deberíamos ser un poco más independientes, ¿sí? Yo sí lo invito a que se analice. Si usted está pasando demasiado tiempo, si ya se golpeó con una pared, ¿sí? Si algo está pasando, si le ha tocado frenar porque estaba viendo el celular, entonces sí yo lo invito a que haga un ayuno breve de eso. Ayune 1 horita, 2 horas, abúrgase. Aburrirse es tan rico. ¿Hace cuánto no se aburre? ¿Qué pasa en las filas de cajero, del banco, de la EPS? ¿Cierto? Yo llevo un libro, aburrámonos. Este es un ejemplo muy superficial de lo que es una vida diferente. Pero hay cosas mucho más profundas que vamos a hallar en la Escritura. Cristo debe ser la respuesta a los problemas contemporáneos. Y un problema fundamental es el problema de iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que se llama eclesia. Y eclesia significa reunión de personas. Pero ¿qué nos pasa culturalmente? Cuando nos dicen iglesia es un local. Cuando nos dicen iglesia es la reunión del domingo. La gente escuchando a un fulano. Pero la palabra se menciona más de 114 veces en el Nuevo Testamento y nunca se utiliza para referirse a un grupo de iglesias, denominación, un señor hablando y menos un edificio. El propósito de Dios para la iglesia era que cada uno, y esa es la esencia del mensaje de hoy, de ser embajadores, de que cada uno tiene una función que realizar dentro de la iglesia y también hacia afuera de ella. Una función dentro y ¿dónde? Hacia afuera de ella. Pero yo tengo tantos años, pero yo no sé tanta Biblia, pero yo, así como eres, así como somos, tenemos una función específica. Y vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Efesios capítulo 4 fue donde terminó la prédica anterior y hoy vamos a iniciarla ya. Efesios capítulo 4 dice el versículo 1. Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, ojo con ese espíritu en E mayúscula, indicando el Espíritu Santo, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que gobierna a todos y trabaja por medio de... No, es por los que usamos micrófono, ¿sí? ¿Qué dice el texto? Todos. Y vive en solo esos super santos que esta semana no pecaron. No, viven todos nosotros. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Muy bien. Entonces miren cómo empieza y cómo termina el texto. Pablo está hablando, como dice la canción de El Joe, es desde la prisión. ¿Sí es el Joe el que canta eso? ¿O es Nietzsche? Bueno, Joe, gracias. Mis hermanos salseros, por favor, no pierdan el legado. Entonces, de reggaetón aquí a nadie se le va a preguntar nunca, ¿listo? Ni de danza hebrea, pero de salsa sí vamos a preguntar. Entonces, primero, ¿desde dónde habla Pablo?
Desde la prisión. ¿Listo? Desde la prisión. Si ustedes ven bajo los criterios de éxito de este mundo, bueno, ya sabemos que Mayoma escribió desde la prisión y Jairo Varela compuso mucho desde la prisión. Salvo ese caso, la mayoría no, o sea, la prisión, ¿cómo se ve? Como algo triste. ¿Usted cómo espera que alguien esté en la prisión y fortalezca su vida? Ahora, él no estaba en prisión por un delito, estaba en prisión por predicar la palabra de Dios y oponerse a un imperio hostil como el romano. Pero desde la prisión, ¿cierto? ¿Qué hace Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice el texto? Les ruego, les suplico. Dice, mira, aunque yo esté en prisión, les estoy haciendo un llamado urgente, estoy rogando para que ustedes ¿qué? Vivan de acuerdo al llamamiento que recibieron. Y llamamiento es una palabra complicada hoy en día, porque pensamos que llamamiento es aquellas personas que obvio somos minoría, porque dirigimos una comunidad o plantamos una iglesia. Entonces ellos son los del llamado de Dios. No, el llamado de Dios es para todos los que están aquí. Dios los ha llamado a ustedes con un propósito. Tienen una función dentro de esta iglesia y una función para llevar el evangelio fuera de ella. Pero de inmediato, en los siguientes versículos, versículos 2 y 3, Pablo se concentra en arreglar lo esencial. Y es que ¿qué? Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Porque si nuestra interacción con la iglesia es simplemente entrar un domingo, saludar y salir, pues eso es muy fácil, ¿cierto? Pero cuando dentro de esa función estamos apoyando a otra familia, estamos compartiendo desafíos juntos, pues ahí es donde vamos a necesitar de humildad, de sencillez, etcétera, etcétera. Yo le doy gracias a Dios por el equipo de liderazgo que tenemos, porque el equipo de liderazgo una y otra vez me han visto a mí, ¿cómo llamarlo? Frustrado, ¿cierto? Decir frases, menos mal no soy un presidente con Twitter. Entonces digo, no vamos a invertir un peso más en esto, no nos está funcionando esta estrategia. Y no dicen nada, después se acercan y dicen, no, tranquilo, vamos a pensarlo mejor. Ese es el equipo de liderazgo que tenemos acá. Pero necesito revestirme de humildad, amabilidad, paciencia. Porque muchas veces uno como pastor dice, vamos a ir en esta dirección, vamos a apoyarnos en esto, vamos a invertir estos recursos, y todo eso es absolutamente despreciado. Y uno se siente que lo están atacando personalmente, pero no es así. Es simplemente un asunto de que funciona o no funciona. Uno de los principios de esta iglesia, de esta comunidad, que es la experimentación. Probamos cosas y si no funcionan, pues se cancelan y buscamos otra cosa que hacer. Entonces, cada vez que decides ir más allá de estar sentado en la silla y hacer algo por alguien, orar por algo, lo que sea, discipular, acercar a alguien a Jesús, formar su vida, pues va a haber decepciones, va a haber tristezas, va a haber roces. Y necesitamos del Espíritu Santo para perdonarnos allí. Pero la razón, ¿cuál es? La razón la da en los siguientes versículos. Es unidad. Como forman un solo cuerpo, hay un solo espíritu. ¿Un solo qué? Esta iglesia es un cuerpo. Sería natural que yo dijera, bueno, este meñique lo voy a enviar a la casa de mi mamá para que descanse de este cuerpo. Y más tarde voy por él. ¿Sería natural? No lo es. Miren la figura que usa la carta para referirse a la iglesia. El cuerpo. El cuerpo. Y hay una figura aún más potente que Bella estuvo predicando este año varias veces sobre ella, la vid. La vid. En Ginebra usted puede ver unas vid preciosas. ¿Qué pasa si arrancamos una rama de la vid? Se seca. No es posible que exista el cristianismo que vivimos hoy en día, estoy hablando a nivel general, de simplemente vamos los domingos y vamos al show y escuchamos al predicador y vemos la linda música y decimos qué lindas oraciones, cuando involucra que cada uno haga parte de la misión. Ahora, la vid tiene un solo tronco. ¿Y quién es? Cristo.
El cuerpo tiene una sola cabeza. ¿Quién es? Jesús. Entonces, iglesia, lo que nos anima a ser embajadores no es que hagamos a América grande otra vez, ¿cierto? No hagamos al lugar de honor grande otra vez, sino que hagamos a Cristo, honremos a Cristo, exaltemos a Cristo. No estamos aquí para servir a una marca, no estamos aquí para servir a un pastor, estamos aquí para decirle a Dios, estamos aquí, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo aportar a los que están aquí? Y termina el texto en el versículo 7 diciendo, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Empieza hablando de que hay un llamamiento y termina el texto indicando que cada uno de ustedes tiene un don. Algo del cielo está en usted. No necesariamente es hablar en lenguas, algunos lo hacemos, otros no. No necesariamente es que yo necesito ahí que el Espíritu me muestre. Hay poquísimas personas con eso y qué bendición. Pero qué talento le ha puesto Dios a usted. Y yo sé que esto suena a veces como, pero es que en mi vida no pasa nada, todo es muy plano. No es así. Muchas veces estamos tan absortos en nuestras responsabilidades o desafíos o quebrantos que olvidamos que Dios está hablando constantemente. Ese es un concepto de misión, es una palabra en latín que se llama missio Dei. Y dice que Dios está actuando y que simplemente tenemos que estar atentos a ver qué nos está llamando a hacer. Es un poco como abstracto, pero es real. Así ha funcionado en nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando en ese mismo capítulo 4, pero vamos a pasar al versículo 11. Cristo, hablando de esto de los dones, Cristo mismo le dio dones a la gente. ¿Quién le dio los dones a usted, perdón? Cristo. Listo. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él les dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca de Jesús. Nuestra meta es convertirnos en gente, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. ¡Qué impresionante! Y qué diferente con el enfoque cultural. Una vez más, el Señor nos habla acerca de que tener dones es una función, no un cargo. No un cargo. Yo soy ahora el arcángel. Ahora todos me tienen que llamar fulano, sutano, mengano. Es más, nosotros siempre tratamos de que las personas nos llamen por nuestros nombres, ¿sí? Sin embargo, en los últimos meses ha pasado dentro y fuera de la iglesia que nos están llamando más pastor, pero he entendido que es por un cariño tremendo y lo recibimos de esas personas que nos están llamando pastor dentro y fuera de la iglesia porque entendemos ese cariño y ese respeto. Sin embargo, nosotros de forma intencional hemos propuesto que nos llamen por nuestros nombres o por mi diminutivo, Dani. O Danielito, eso sí solo lo tiene autorizado Merceditas, qué pena. No porque decir pastor sea malo, sino porque queremos que la iglesia esté enfocada en la función, no en el cargo, ¿sí? Sería muy triste decirle a Eddie, no Eddie, por favor, refiérete a mí como el pastor, ¿sí? Otra cosa es que Eddie o cualquier persona aquí con amor y cariño me hable a mí como pastor o como Daniel. Para nosotros es indiferente porque como nos llaman sabemos que lo hacen con cariño y con amor, igual los otros pastores, las otras personas de las demás comunidades cristianas acá. Una vez más el Señor nos llama a función porque es un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Unidad, un interés genuino por los demás, que forma, al final del texto que dice el versículo 13, formar madurez. Entonces, unidad, interés genuino por otros, madurez.
En ese proceso vamos a chocar. En ese proceso no nos van a gustar cosas. Pero ¿cuál es la vacuna para eso? No es la de Pfizer. La vacuna para eso es, ¿qué es? La transparencia. ¿Listo? Nuestro equipo de liderazgo me ha escuchado a mí decir, miren, yo no quisiera hacer esto o no quiero hacer esto. Y ellos con total transparencia han dicho, sí, pastor, claro, hágalo. Y arman una contrarreunión y una no, ahí mismo sentados dicen, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y estos son los argumentos sobre la mesa. Eso es lo que necesitamos unos con otros, transparencia. A veces decimos, ese hermano sí que me mira mal. Cada vez que yo llego a la iglesia me mira así. Hermano, tiene conjuntivitis y usted no le ha preguntado. Y resulta que usted es la persona que puede orar por él, es la única en el universo que puede orar por él y usted tiene el don de sanidad contra la conjuntivitis y usted no sabía. ¿Sí? Cosas tan absurdas como esas nos pueden pasar. Yo creo que a esa familia le caemos mal. Siempre que llegan, se van para otro lado. No, hablemos con total, démosle la oportunidad de conocer el otro. La idea del Día de Acción de Gracias no es tener los recursos para las fundaciones o que almorcemos aquí. No, segundo negocio, restaurante gratis. No, la idea de la Acción de Gracias es que compartamos juntos. Que haya ese tipo de interacciones, que usted sepa el nombre y apellido del otro y pueda saber cómo puede servir al otro. Entonces, en estos 3 versículos podemos ver ese círculo virtuoso. Función, unidad, interés genuino, madurez. Entonces, por favor me ponen una chapita ahí, apóstol. No, apóstol es una función. Pastor es una función, maestro es una función. Versículo 12, Él dio esos dones ¿para qué? Para prepararnos a nosotros, su pueblo santo, para un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? Servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo es un trabajo que se hace. Usted vio las 18 lecciones de... ¿18 tiene direcciones? Las 18 lecciones de direcciones y ya. No. Las lecciones de direcciones que nuestro discipulado inicial es simplemente el primer paso. Pero es un trabajo continuo. Y aún cuando algunas de las personas de esta comunidad han tenido que ir a otras ciudades o aún a otras iglesias dentro de esta ciudad, el trabajo de Cristo sigue con ellas. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ahora, en esta función de embajadores vamos a pasar a un segundo punto. Ese segundo punto lo vamos a encontrar en 1 de Pedro 5, que también Bella hizo referencia a ese texto hace 8 días. Y vamos a leer solamente los versículos 2 al 4. Primera de Pedro 5, versículo 2. Si usted está en la PDT, esa es la página 1375. Dice, les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad. Y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por make money, no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Así, cuando venga nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Y este texto tiene una indicación directa a quienes lideramos las iglesias. Y es que, ojo con esto, dice que lo hagamos como, ¿obligados? De buena voluntad. Y ojo que el texto es explícito y dice, no sean crueles, háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Esto puede ser una justificación bíblica a la razón por la cual yo tengo un trabajo full time la mayor parte del año, ¿sí? Porque eso lo ha puesto el Señor en nosotros. No significa, como nos lo explicó José en Diálogos, que entonces todos los pastores deben ser biocupacionales y los que trabajan solo en la iglesia están equivocados. No, simplemente es lo que Dios ha puesto en nosotros.
Y nosotros como familia pues tenemos un trabajo full time que nos provee la mayor parte de nuestros ingresos. Esa es la razón por la que hemos decidido proteger nuestro corazón y animamos a que quienes el Señor haya puesto el deseo de plantar iglesia, que lo hagan de la misma manera. Pero ojo que el Señor se enfoca en ser ejemplo. ¿Que seamos qué? Ejemplo. Tratemos de ser ejemplo. De que lo que escuchen de nosotros en una plataforma sea lo mismo que escuchen de nosotros en cualquier lugar donde nos podamos encontrar. Pero usted decir, bueno, esto solamente es para los pastores. Sí, es verdad, pero también es para usted, porque Dios lo ha puesto. ¿Se acuerda que hemos dicho misión dentro y fuera de la iglesia? Dios lo ha llamado a liderar fuera de la iglesia. ¿Dónde Dios lo ha puesto? En su hogar, pero también en su empresa o en las oportunidades de negocio en su barrio. Hay cosas raras, ¿no? Que uno nunca se espera que termina liderando en su barrio o haciendo en su cuadra o haciendo cosas de ese estilo. Pero Dios lo ha llamado a liderar. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Sabe? Porque es que algunos líderes no son malos porque toman malas decisiones. Son malos porque no toman decisiones. Lo peor que le puede pasar, lo peor que le está pasando a los hombres hoy en día es que han legado su puesto de autoridad, de tomar decisiones, de explicarle a su esposa y a sus hijos lo que Dios ha puesto para su casa. ¿Sí? No estoy diciendo que esto es una dictadura, imponer y gritar, porque si alguien tiene que imponer y gritar, pues ya sabemos que ha perdido el control y la autoridad. Sino que los hombres, bíblicamente, así como dice el texto, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, los hombres deben asumir ese rol de orar, de servir, de guiar, de escuchar y pastorear sus familias. Ese es su rol. Y también, no solamente en familias, donde estás a nivel organizacional, donde estás a nivel comunitario, ¿cómo puedes servir? Lo debes hacer sin interés en el dinero, sin crueldad y siendo un ejemplo. Este segundo punto es dando esas características de la función que nos dan esos dones que encontramos en el primer punto. En el primer punto encontramos ese círculo virtuoso, unidad, interés genuino por otros y madurez. En el segundo punto hablamos acerca de un liderazgo de ejemplo. Un liderazgo de ejemplo, de servir. El miércoles decía, escuché o leí esta semana sobre una persona que ya falleció y que supuestamente era la gran defensora de los pobres y tal. Y cuando la describe alguien dice, uy, esta mujer vivió la mayoría de su vida en aire acondicionado. Rara vez se bajaba de su camioneta blindada y de su apartamento. Yo decía, ¿cómo es posible ser el defensor de los pobres y vivir de esa forma? Por eso es que la Navidad es preciosa, porque nos demuestra que Jesús sí se encarnó. Es muy difícil que un ser humano se encarne totalmente en lo que dice que es su servicio y su demás. Siempre parte de la naturaleza humana es la disonancia, la incongruencia, eso es inevitable. A algunos se nos nota más que a otros. Pero Jesús es la encarnación perfecta, Dios hecho hombre. Vamos a terminar yendo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y este último punto es debilidad. O más bien fragilidad. Fragilidad. Antes de leer este texto y que nos enfoquemos en este texto, quiero hablarle de 2 diciembres que han marcado mi vida. Vamos a empezar por el superficial. El diciembre del 2014. El diciembre del 2014 yo era vendedor. Vendía compresores y sistemas de aire comprimido en Bogotá. Andaba en un carro, hice muchos kilómetros golpeando, haciendo cosas que nunca me imaginé hacer. Antes de ese trabajo tenía un test de esos de personalidad y siempre me ubicaban para los lados de proyectos y calladito y en la oficina. Después de ese
periplo de 11 meses sacrificados que incluían un jefe bipolar absurdo, ese test cambió y me volví súper sanguíneo. Mi suegro, que es el hombre más sanguíneo del universo, estaba muy feliz. Además, mi suegro es vendedor también. Entonces me decía, mijo, usted tiene que llegar y entrar. Y su frase favorita es que el perro se amarra con longaniza, ¿cierto? Entonces me la pasaba con botellitas, regalos para vigilantes, secretarias y me abrían puertas. La sagacidad. Entonces fui un vendedor de calle y cuando yo era un ingeniero de proyectos de oficina, en diciembre normalmente nos la pasábamos viendo películas porque no había nada que hacer. Entonces hasta el jefe nos ponía una película y nos poníamos a ver películas. Pero como vendedor en diciembre no hay ventas. De repente, yo recuerdo estar facturando y cerrando negocios el 24, porque era un 24, y el 31. ¿Y a qué va eso? De que puede ser que esta fecha sea difícil y demás, pero déjese sorprender del Señor. El Señor es su proveedor, el Señor es su cuidador. Y si a este inexperto vendedor Dios le permitió cerrar muy buenos negocios, un 24, serio, la gente ahí con la natilla pero firmando la orden de compra, pues el Señor también puede sorprenderle a usted. Pero luego vamos a pasar otro diciembre todavía más complicado, que fue el diciembre de 1997. En diciembre de 1997 el río Guadalajara se salió, sacó los carros y los puso en el patinódromo, ¿cierto? Sacó a las reinas del Hotel Guadalajara, etc. Nosotros llegamos al otro día, a Buga. Nosotros, mis padres, mi hermano y yo, a mi hermano lo van a conocer dentro de 8 días, es más pequeño que yo y más gordo. Mi hermano, mis padres y yo llegamos en un Velotax que salió, eso fue el primero en la noche de diciembre, y llegamos acá, éramos una familia rola que vivíamos en Suba, que teníamos una pañalera y que por diferentes decisiones y circunstancias, como puede ser que la economía del país estaba muchísimo más difícil que ahora, infinitamente más difícil que ahora y la gente se la ha olvidado, se perdió todo. Y nosotros lo único que queríamos era que mi papá es de Guaduas, Cundinamarca, y en Guaduas se encontraban petróleo. Entonces le estaban dando trabajo a la gente de Guaduas y nos fuimos a Guaduas y a mí me encanta Guaduas y el campo. Y yo me imaginaba ser un niño de campo y estudiar en la escuela el trigo con mi papá, porque le iban a dar trabajo en la petrolera. Y de repente dicen que no, que Dios los llamó en la iglesia donde seamos parte a abrir una iglesia en Buga. No, pero sí que Dios los llamó. Y sí, llegamos el 1 de diciembre con un montón de dudas y no quiero mentir la cifra exacta, pero vamos a decir algo para no mentir, más o menos 80,000 pesos en los bolsillos, era todo lo que teníamos. El trasteito lo guardó mi abuelito en una habitación y en la otra habitación nos acomodamos los 4, en Aures, una casa que era tan bonita y ahora es tan fea, bueno, pero ahí estábamos. Y ya, mis padres estaban de aniversario el 8, nos fuimos caminando, cruzamos la estación, ¿se acuerdan que antes no había terminal? La estación, llegamos al centro y había una hamburguesa del Parque Cabal. Imagínense cuánto valdrá una hamburguesa. Hoy en día cualquier hamburguesa vale 15,000, ¿no? Pero esa hamburguesa valía, no sé, 5,000 pesos. Si pagábamos 2, no podíamos con 3. Bueno, el hecho es que no pudimos pagar las hamburguesas. Y tomamos la mala decisión de no devolvernos por la Sexta, sino cogimos por toda la 15 hacia el norte. Y seguimos caminando y caminando y caminando y nos perdimos. Y nos tocó parar un taxi y lo que no nos gastamos en las hamburguesas, nos lo gastamos en el taxi para que nos llevara de nuevo a Aures. Es la situación más sub-cero de plata que hemos tenido, ¿sí? Pero yo creo que ha sido tal vez la situación más grande, bueno, ha habido muchas situaciones buenas, como de unidad y cercanía. Y de repente, a pesar de la escasez, el Señor le permite a mis padres iniciar la iglesia en febrero del 2000, de 1998.
subsidiadísimos, gracias a la Iglesia Cristiana del Norte que entregó, ¿qué fue? 40 sillas, un atril y los primeros meses de arriendo de una casa. Y por la gracia de Dios empezó esa iglesia, que fue la iglesia que ustedes conocieron, que operó hasta el 2017 y luego continúa esta segunda generación. Pero lo que yo quiero mostrarles es esa otra cara, un diciembre con 80,000 pesos para una familia de 4. Hay algo que quiere decir que en ese proceso de arrancar la iglesia, por aquí hay dos personas que se lo llevaban por la mañana para allá para la jardín, les daban el desayuno, almuerzo y por la tarde les mandaban comida. Ah, sí, eso no lo sabía. La gloria del hermano Daniel que era con el jardín. ¿Qué fue eso? Sí, en la aventura. Y allá les mandábamos los muchachos para que se ganaran la comida. Entonces mis papás nos mentían. Los papás son muy buenos, somos muy buenos mintiéndole a los hijos. Eso es ejercicio práctico. No, vamos a estar en ayuno. Y la verdad es que muchas veces la comida estaba muy escasa. Y preferían ellos estar en ayuno, enviarnos a donde mis tíos. Mis tíos nos daban, los tíos y el bienestar familiar, nos daban bienestarina, desayuno, almuerzo y nos mandaban lo de la cena. ¿Sí? Gracias a Dios por la bienestarina, vea lo que produce. Entonces, eso fue, ¿sí? Ahora, fue una situación muy crítica, pero con la ayuda de familia y con la gracia de Dios y con una iglesia que decidió servir. Y mis padres tuvieron un inicio no, todos sus años de ministerio brutalmente ocupados por muchas personas, sirviendo a muchas personas. Y hoy estamos acá, ¿sí? Si eso no lo hubieran pensado mis padres, como pensaba la gente en esa época, no me hubieran permitido ir a la Universidad del Valle, porque eso pasaba en esa época. Al contrario, me apoyaron, me impulsaron. Y este sí es un recuerdo, este sí no está escrito, es total improvisación. La primera vez que perdí una materia fue en un diciembre, eso sí fue como el 2006, y para mí era crítico. Mi papá debería estar en Bogotá, pero todavía no sé cuál es la razón, resultó en Cali, en Unicentro. Yo sé que todos aquí dicen perder una materia es una bobada, pero para un muchacho de 20 años que se dedica solo a eso es su pérdida más grande. Y respetamos muchas veces el dolor de los chicos, las entusadas de los muchachos, pero para ellos en su momento es la cosa más dura que han vivido. Y mi papá se acercó y yo le dije a mi papá, no, lo intenté, lo luché, no pude, estoy con 2 materias muy malas, con 3. Dijo, no, mijo, inténtelo, ¿sí? Yo esperaba ver un regaño, el juicio, es que usted solo se dedica a estudiar y tal. Y él dijo, no, mijo, usted tiene que intentarlo. Lo intenté y la universidad abrió cancelaciones extemporáneas, o sea que todo el mundo podía cancelar materias. Pero yo me paré en la raya. Cuando me paré en la raya quedé solo, porque todos se fueron. Y por la gracia de Dios perdí solo una. Pero eso hizo que ahí para adelante, de las que gané, yo fuera el primero en graduarme de los 60 que entramos. No por genio ni crack, sino por sufrir un poquito más. Decía un profe, aguantar un poquito más de hambre. Y al final lo logramos. Yo no sé si usted debe una materia, espero que no. Yo no sé si usted, como nosotros en diciembre del 97, tiene solo 80,000 pesos en el bolsillo. Yo no sé si usted está a punto de cerrar un negocio y la ve muy difícil. Yo no sé cuál es su circunstancia. ¿Qué tiene que ver esto con embajadores? Es que a veces cuando uno habla del punto 1 y el punto 2, parece que todo esto de embajadores es un tema espiritual y de vivir solo en la iglesia y somos tan celestiales que se nos olvida lo terrenal. No, un embajador es alguien que vive también el cielo en la tierra. Y quiero que leamos, vamos a hablar lo interesante que es 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dios, por su misericordia, nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esta gente
que no tienen fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. ¿Qué tiene que ver todo este discurso con esto de la fragilidad? Muy bien, a eso llegamos. Versículo 6. El mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Tenemos este tesoro, el poder del Evangelio, en vasijas de barro, para demostrar que ese extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de... Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos... Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Y aunque nos derriben, no nos destruyen. Esa es la razón de todo este discurso. Primero hablamos de ese círculo virtuoso de función, interés genuino, unidad, interés genuino por los demás, madurez. Segundo hablamos de un llamado al liderazgo, un liderazgo del ejemplo. Y tercero es esa fragilidad. Esa fragilidad. Todos esos desafíos que usted está viviendo, no está solo. No los desconecte. Es que una cosa es lo que se vive dentro de la iglesia y otro lo que se vive fuera de ella. No, somos una sola persona. Y en toda situación, Cristo está presente para transformarnos. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar juntos.